La nueva película de Super Mario Galaxy ya está aquí. En unos días podremos ver en la gran pantalla la segunda cinta de esta saga. La primera estuvo a la altura y fue una de las cintas más taquilleras del año 2023. Y esta segunda entrega promete no defraudar. Hoy hablaremos de lo más importante que debes saber de esta película e incluimos algunos datos curiosos de su detrás de cámara. Por eso, hoy vamos a hablar de 20 cosas que tienes que saber antes de ir a ver Super Mario Galaxy la película. Espero les guste este video y si es así, no olvides dejar tu like, tu comentario y compartirlo con tus amigos. También, si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. Antes de hablar de qué trata esta entrega, hay que ver qué sucedió en la anterior. La primera película de esta saga es una vibrante aventura que transporta a dos hermanos fontaneros de Brooklyn, Mario y Luigi, al mágico reino champiñón a través de una tubería misteriosa. Tras quedar separados, Mario salía con una valiente y decidida princesa Peach y con un entusiasta Todd. Esto para rescatar a su hermano de las garras del temible Bowser, quien planea conquistar todos los reinos y casarse con la princesa por la fuerza. Finalmente, los hermanos logran derrotar a Bowser, se ganan el respeto de su familia y encierran al antagonista haciéndolo miniatura. Ahora, felices y contentos, Mario y Luigi se mudan al reino champiñón para vivir más aventuras juntos. Por último, en la escena postcréditos nos muestran uno de los huevos de Yoshi, uno de los personajes más queridos de la franquicia, así dándonos a entender que lo veremos en esta nueva entrega. 2. Ahora sí, ¿de qué trata esta película? Tras la captura de Bowser, el reino champiñón goza de una breve paz, que se ve interrumpida por la aparición de Bowser Jr., el hijo del rey Koopa emerge de las sombras para liberar a su padre y desatar un caos intergaláctico. Mario y sus amigos deberán unir fuerzas con un nuevo aliado, Yoshi, esto para viajar al espacio profundo y rescatar a la princesa Rosalina, la guardiana del cosmos, cuya captura pone en peligro el equilibrio de todo el universo. Una odisea espacial cargada de referencias que promete mantenernos al borde de nuestro asiento. 3. Esta entrega repite gran parte del elenco de la primera película. Chris Pratt volverá a interpretar a Mario. La grandísima Anya Taylor-Joy vuelve a dar voz a la princesa Peach. Charlie Day estará de nuevo como Luigi. Jack Black vuelve como Bowser. Y Keegan Michael Key regresa como Todd para completar el elenco principal. También se unen a este nuevo reparto Brie Larson, quien dará vida a la princesa Rosalina, Benny Safdie, quien hará de Bowser Jr., y Donald Glover estará como Yoshi. Sin dudas, un elenco impresionante. 4. Para esta entrega se barajó la posibilidad de la aparición de Wario, uno de los personajes más icónicos de la saga de videojuegos, pero debido a la historia de esta segunda entrega, se ha dejado su aparición para una futura secuela. Incluso Jack Black ha expresado su interés porque Pedro Pascal interprete a este personaje en el futuro. Pero tú, ¿qué opinas? 5. Uno de los momentos más comentados de los avances fue la aparición de las versiones bebé de Mario y Luigi, en donde Yoshi y Todd los protegen de un dinosaurio. Esta sería una referencia al videojuego de 1995 Super Mario World 2, la isla de Yoshi, donde se ve por primera vez a estas versiones más jóvenes de los personajes. En el videojuego, Yoshi salva a Mario cuando los villanos atacan a la cigüeña que iba a entregarlos a sus padres, y posterior a eso emprende una travesía para salvar a Luigi, que fue capturado por los malos. Eso a diferencia de esta versión, en la que Mario y Luigi han sido convertidos en bebés por un tercero. Una interesante referencia a este juego en particular. 6. Continuando con las referencias, en uno de los avances podemos ver a Rob, un personaje que trasciende más allá de la pantalla del monitor. Entre 1983 y 1985 hubo una gran crisis para las consolas de videojuegos, una recesión que parecía ser el fin de este negocio.
negocio. Pero todo cambió cuando Nintendo sacó el NES, Nintendo Entertainment System, una consola que revolucionó el mercado y salvó a la industria. El tema es que para hacerlo un producto más atractivo, incluyeron a un simpático robot como parte del paquete NES. Ese era Rob, que contribuyó al resurgir de la industria. Rob luego apareció en la saga de videojuegos de Mario Bros. Y ahora aparece en esta entrega como un personaje clave, ya que muchos indican que puede ser una pieza fundamental para una futura cinta de Super Smash Bros. Que reuniría a más personajes de Nintendo. Sin dudas, un personaje que promete ser clave en el futuro de esta saga. 7. En los avances se puede ver que Bowser Jr. utiliza un pincel con una tinta mágica. Esta, en los videojuegos, es una invención del profesor Iga, un personaje importante de la saga de Mario Bros. En los videojuegos. De hecho, en el juego Bowser's Fury, Bowser es consumido por la tinta del pincel, pero en esta entrega parece que será su hijo quien sea consumido, lo que hace que muchos teoricen que Mario y Bowser se tendrán que aliar momentáneamente para liberar a Bowser Jr. de esa especie de control mental. 8. En el videojuego del 2002, Super Mario Sunshine, Bowser le mintió a su hijo y le dijo que la princesa Peach era su madre, por lo que Junior se le intentó llevar a la fuerza solo para ser detenido por Mario y sus amigos. Existe la duda de si en esta versión de la historia se seguirá esa línea, ya que Bowser Jr. no parece estar interesado en la princesa Peach, pero habrá que ver si finalmente harán un guiño a esa historia o si tal vez revelan la verdadera identidad de la madre de Bowser Jr., que hasta ahora sigue siendo un misterio. 9. Uno de los personajes más interesantes que aparecerán en esta nueva entrega es la princesa Rosalina. Su origen la muestran como una joven huérfana que un día ayuda a un destello que buscaba a su madre. Conmovida, Rosalina decidió ayudarlo y partió hacia el cosmos en busca de la progenitora de la criatura. Tras años de viaje y convencida de no regresar, decidió adoptar a todos los destellos como su nueva familia, convirtiéndose en la protectora de la galaxia y fijando su hogar en el planetario. Esta es la historia de este personaje. Veremos qué tan fiel a los videojuegos hacen a esta versión de Rosalina, o en todo caso, qué cambios le añade. 10. En los avances no se ve al personaje de Donkey Kong, lo cual es algo raro, ya que fue uno de los favoritos de los fans en la primera película, pero su ausencia se dice que se debe a que se está trabajando en una cinta en solitario del personaje, cuyos hechos transcurrirían al mismo tiempo que los sucesos de esta película. Tendremos que esperar para confirmar si esto es 100% cierto, pero esto podría contribuir a la creación de un universo cinematográfico de Nintendo. 11. Un par de personajes que también aparecerán en esta nueva película son el Rey Ward, interpretado por Liz Guzmán, y la Abeja Reina, interpretada por Issa Rae. El primero es uno de los principales antagonistas de la saga de videojuegos y apareció por primera vez en el Super Mario Bros. 2, mientras que el personaje de la Abeja Reina apareció por primera vez en el primer videojuego de Super Mario Galaxy en 2007. 12. El estreno de esta película conmemora el 40 aniversario del lanzamiento del primer videojuego de Mario Bros. En 1985. La cinta es el foco central de la celebración de este aniversario, pero también han salido algunas cosas más para complementar esta ocasión especial. Ha salido una edición especial que incluye el Super Mario Galaxy y el Super Mario Galaxy 2, y otro que incluye el Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition y el Meet Up in Bellable Park. Además, también tenemos el videojuego Mario Tennis Fever, el de Yoshi y el libro misterioso. Además, tenemos el libro Rosalina's Storybook, que cuenta la historia del origen de la princesa Rosalina y su importante rol en el universo de Mario. Además de muchas cosas más, entre las más llamativas, una colaboración con la maratón anual de Kyoto en Japón, donde aparecen las figuras de Mario y Luigi en el póster de esta edición. 13. Los directores de este largometraje animado son Aaron Horvath y Michael Jelenic. Ambos ya dirigieron la primera entrega en conjunto, pero antes de eso, Horvath solo tuvo una experiencia como director, y fue la cinta animada de Teen Titans Go to the Movies del 2018. Pero Jelenic tuvo su debut recién con la cinta del 2023 de Super Mario Bros. Pese a su poca experiencia, nos dieron una entrega interesante con la primera película, y ahora esperemos que estén a la altura en la secuela. 14.
Shigeru Miyamoto es el creador de muchas sagas exitosas de Nintendo, incluyendo la de Mario Bros. Él es uno de los productores ejecutivos de la película y ha estado envuelto en la campaña de marketing de la misma, promocionando la película y asegurándose de que sea la experiencia más completa posible para los fans de la saga de videojuegos. 15. El guionista de esta película será Matthew Vogel, escritor que estuvo involucrado en proyectos como Minions Nace una estrella, La Gran Aventura Lego 2 y Mi Abuela es un Peligro 3, además claro de haber escrito la primera película de esta saga. 16. Esta será la cuarta entrega que traiga la historia de Mario Bros a la pantalla grande. Primero tuvimos la cinta de anime de 1986 llamada Super Mario Bros. La gran misión para rescatar a la princesa Peach. Luego vino la cinta live action de 1993 y finalmente antes de esta entrega estuvo su antecesora, Super Mario Bros. La película del 2023. 17. El compositor Brian Tyler es uno de los que vuelve para esta entrega. Él ya estuvo encargado de la música en la primera cinta y ha trabajado en grandes sagas como las de Rápidos y Furiosos, la de Destino Final y la de Now You See Me. Además ha compuesto la banda sonora del videojuego de Lego Universe y participó en la banda sonora de la saga de videojuegos de Fórmula 1. 18. La cinta tendrá una duración de 98 minutos, es decir, 1 hora con 38, 6 minutos más que su predecesora que tuvo una duración de 92 minutos. 19. El título original de la película iba a ser Super Mario World, en referencia al videojuego de 1990 y a la serie de televisión del mismo nombre de 1991. Sin embargo, en septiembre del 2025, finalmente el título fue cambiado a Super Mario Galaxy. 20. Esta película llegará a los cines 3 años después de su predecesora, estrenándose el 1 de abril de este año. Y bueno, estas fueron 20 cosas que tienes que saber antes de ir a ver Super Mario Galaxy la película. Ahora, quiero que me comentes, ¿conocías todas las curiosidades? ¿Qué esperas de esta película? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 cosas que tienen que saber antes de ir a ver Super Mario Galaxy la película. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.